Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Ustedes saben que desde que se votó la ley de urgente consideración y ya se está aplicando, hubo un cambio en las paramétricas del cálculo de los aumentos de combustibles bajo la fórmula del PPI. El PPI es el precio de paridad de importación, que básicamente implica que según el precio y la fluctuación de los precios, básicamente del petróleo, se ajuste el precio de la nafta, el gasoil y todo lo demás. Y allí el gobierno introduce un elemento nuevo, que es el cálculo que le denominaron cálculo X, porque ellos partían de la base que los sobrecostos que tenía el cálculo del precio del combustible daba pérdidas en ANCAP, cosa que en realidad no es del todo cierto, pero que además, justamente, una de las funciones de las empresas públicas para esas fueron creadas es para que, de alguna manera, si es necesario que el gobierno deba asumir los costos, no se los traslade a la población, porque ese es el criterio de una empresa pública con respecto a una empresa privada que claramente busca en el margen de ganancia y está en el margen de ganancia su objetivo y su razón de ser. No obstante, el gobierno ha definido que ante la lógica de que si el precio de paridad de importación aumenta, el combustible aumenta, y si el precio de paridad de importación baja, este debería bajar. Bueno, ese va a ser el nuevo formato que en realidad ya se está aplicando. El tema es que en realidad en menos de 2 meses hubo 4 aumentos de los precios de los combustibles. Precios de los combustibles que además hay que tomar en cuenta que cuando sube el precio del combustible no solo es el aumento que nota cuando va a cargar nafta, sino que además, bueno, en el caso de, por ejemplo, los sectores de la producción que usan gasoil u otros combustibles, también se ve reflejado ese aumento, y todo eso además hace que vaya aumentando la cadena, porque claramente los fletes trasladan, proyectan al precio de la mercadería ese valor y por lo tanto el consumo final, sea almacén, supermercado, también se ve obligado a proyectar ese aumento de la mercadería. Todo esto en una lógica que dice que, bueno, que si aumentó el costo del combustible, yo me veo obligado a aumentar. Lo que no está tan claro es qué pasa si efectivamente se diera una rebaja del precio. En el caso de las naftas, y esto es lo que el gobierno se ha comprometido, bueno, si hay un descenso de 2 pesos en el precio internacional, le podrían llegar a bajar 2 pesos en la próxima carga de tanque que haga. Lo que no está tan claro es que los precios que, por ejemplo, que se aumentaron en los alimentos, tomen en cuenta que bajó el precio del combustible y por lo tanto lo vuelva a bajar. Esto, por supuesto, que ha generado un malestar en un país que está pasando y atravesando una situación de crisis económica importante, porque, bueno, la situación de pobreza en general para los sectores de clase media que todavía aún pueden trasladarse por sus propios medios en sus vehículos, esto implica un nuevo masazo. Pero además se ha empezado a sentir la molestia sectores de la producción, por ejemplo, los sectores de los arroceros, los productores de leche, algunos sectores de la industria que han empezado de alguna manera a reclamar que, bueno, debería claramente fijarse un criterio que no fuera esta incertidumbre constante de tener que estar mirando la tablita todos los días para ver si el petróleo sube o baja y cómo eso se va a proyectar en un aumento y con serias dudas de que algún día eso se traslade en un descenso. Fíjense ustedes que además hasta el movimiento de productores y de rematadores ganaderos y de varias actividades agropecuarias como Un Sol Uruguay, bueno, este sábado está realizando una asamblea en el departamento de Durazno para, bueno, analizar este aumento de la suba de los combustibles. Ellos dicen que en realidad el gobierno no ha cumplido con las promesas hechas en la campaña electoral, que muchas de esas promesas incluían algunas de las plataformas que pedía el Movimiento Un Solo Uruguay y que, bueno, no escatiman, igual que hicieron con los gobiernos frente amplistas, de volver al corte de rutas y otras medidas de protesta. Pero bueno, esta situación está allí, con además una situación que se tiene que ver con el desmantelamiento paulatino del ente petrolero, la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, que en esta semana sus trabajadores, la Federación ANCAP, que además ahora
logró una alianza estratégica con los sindicatos que se llama Coordinadora de Sindicatos de ANCAP, porque la Federación ANCAP son los trabajadores que trabajan en la refinería de la planta de ANCAP, en la cementera de Portland, en Alur, pero que además ahora se han agregado otros sindicatos que rodean el ente energético, por ejemplo, los trabajadores del supergas, del gas natural, los trabajadores de la caña de azúcar, que tanto tienen que ver con el proyecto Sucro Alcorero, y han armado esta coordinadora de sindicatos de ANCAP y desde la votación de la ley de urgente consideración han llevado adelante en la jornada del jueves 5 de agosto la ocupación de las oficinas centrales de ANCAP en un plan de escalada de ocupaciones de la planta de alcoholes de Capurro y otras instalaciones del ente petrolero. Por supuesto que esta medida de ocupación generó mucha expectativa, porque ustedes saben que uno de los capítulos votados en la ley de urgente consideración es declarar ilegales la ocupación de los lugares de trabajo, quitándole así fuerza. Sin embargo, la Federación ANCAP, junto con la coordinadora de sindicatos, ocuparon las plantas durante el jueves con una medida que desde el punto de vista legal, ha dejado ahí en un gris a la aplicación, porque la aplicación de la LUC implicaría que si usted ocupa su lugar de trabajo inmediatamente va a ser desalojado y además tipificado de delito penal. Pero los trabajadores ocuparon las oficinas de ANCAP. Esto implicó que los dirigentes de la Federación ANCAP ingresaran junto a las oficinas de la administración con el presidente del organismo, Citipinac, que es el presidente de ANCAP, y una escribana para labrar un acta donde conste el inventario del estado de las oficinas. Pero una vez que se labró esa acta, los trabajadores sostenían la ocupación desde afuera del edificio. Es decir, que en caso de que se decidiera desalojar la oficina, no hay a quien desalojar. Lo cierto es que mucho antes de poder ver cómo resolvían este problema jurídico, legal y operativo las autoridades del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, a través de su ministro Pablo Mieres, convocó a lo que estaba exigiendo la Federación ANCAP, que era un ámbito de negociación, ¿verdad?, para que se pudieran contemplar de alguna manera las demandas de la Federación que hacen en torno a la defensa de que no se cierre la plantación de cañas de azúcar en Pueblo Belén. La Administración Nacional de Educación Pública decidió que en los comedores escolares los niños no puedan repetir, basado en un argumento que sonó bastante risible y que incluso la comunidad científica ha decidido salir al cruce, planteando que los niños no van a repetir el plato de comida porque es una medida que apunta a evitar la obesidad en los niños. Primeros comentarios muy rápido por los tiempos, queridos compañeras. Primero, los platos que se sirven en primaria, en primer lugar, son platos equilibrados, ¿verdad? Están hechos por una nutricionista. No se da en todos los niños que repitan, pero aún en caso de repetir un segundo plato, se supone que el equilibrio de sus alimentos no es un elemento que ponga en riesgo la posible obesidad, sino que la obesidad, como todos sabemos, está más asociado a una suerte de consumo cultural de la sociedad en general que claramente está por fuera de la escuela. De hecho, todo lo que eran las galletitas y golosinas y otro tipo de productos están prohibidos de ser utilizados como merienda en los recreos escolares. Así que por ahí no venía la mano. El segundo tema más grave es que en realidad los niños que a veces comen dos platos lo hacen porque el segundo plato que comen en el comedor escolar es el segundo plato que van a tener en toda su jornada. Estamos hablando de la educación pública. Niños que si no acceden a ese segundo plato de comida, luego no vuelven a poder consumir hasta nuevamente la próxima jornada, y esto por supuesto de lunes a viernes. En realidad primaria está desde hace un tiempo con el criterio de que está reduciendo costos, y parte de esos costos tienen que ver con la alimentación escolar, lo que está desnudando ahora que, como ha dicho un dirigente sindical, el gran hermano de la pandemia tiende a desaparecer. Están apareciendo los verdaderos dramas y conflictos sociales que las políticas económicas de este gobierno está dejando visualizar.